estudiantes, escritor o escritores, yo soy Lorena Amquien, escritora. Bienvenidos a un nuevo video de consejos para escritores. Hoy este video está inspirado en preguntas que ustedes me han hecho en los comentarios de los videos de YouTube. Y para empezar a hablar de estos temas les voy a contar una anécdota real que me sucedió cuando se publicó mi primera novela, Gothic Doll, en España. Como ustedes saben, yo soy mexicana y yo escribo en español mexicano. ¿Por qué hago comillas? Porque el mexicano no es otro idioma, simplemente es una manera distinta de hablar el castellano. Entonces, como cualquier idioma, tiene sus propias expresiones, sus propios modismos, sus propias maneras, ¿no? Y cuando mi primer libro llegó aquí, a España, empecé a recibir un montón de correos y empecé a leer críticas y comentarios de lectoras y lectores, sobre todo lectoras en blogs, en donde decían que el libro les había gustado mucho, pero que estaba escrito en mexicano y que debía de existir una traducción al español, como si hubiera un español correcto y otros españoles incorrectos. Esto se dio bastante. Realmente yo creo que España es un país más cerrado que otros países en cuanto a dialectos de otros lados. Creo que los latinoamericanos solemos divertirnos mucho con las expresiones, sobre todo las malas palabras y las groserías de nuestros hermanos colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, etc. Y en España se habla también un montón de dialectos distintos. Incluso en solo España hay 5 idiomas oficiales, no me acuerdo si 4 o 5, pero por lo menos 4. Entonces resulta curioso que se haya hablado de que se necesitaba hacer una traducción del español mexicano al español, ¿no? Entonces con esto quería empezar a contarles para responder algunas de las preguntas que veo que hay en la sección de comentarios de mis videos. Yo pienso que uno tiene que escribir desde donde está, ¿no? Y que uno escribe de cómo le nace escribir. Yo, siendo mexicana, escribo en mexicano. El tipo de literatura que yo hago tiene que tener diálogos muy realistas, está muchas veces situado en mi ciudad, en la Ciudad de México, o ciudades que recuerdan a la Ciudad de México, y por lo tanto los escenarios y las expresiones buscan emular ese lugar, ¿no? En fin, ese es mi estilo y yo no creo que debería de cambiarse ni traducirse a otro dialecto, a otro estilo, para que se entienda mejor, porque siendo español, pues realmente o entiendes la expresión en base al contexto, o hoy más que nunca es sencillo buscar una expresión que no entiendes en internet y en vez de restar, sumar. O sea, en vez de perder expresiones, conocer expresiones nuevas, buscar qué significa, preguntar en Yahoo preguntas a algún amigo de otro lado qué significa la expresión de su país, y realmente así el idioma se enriquece, ¿no? Yo viviendo aquí en España y sobre todo en Galicia, que también tiene sus propios modismos diferentes a otros lados de España, he enriquecido mi español porque hay expresiones que no son traducibles de México a España, viceversa, y que solamente enriquecen y encontramos maneras nuevas de decir las mismas cosas, ¿no? Y encontramos nuevas maneras de decir cosas para las que tal vez no teníamos expresiones antes. Para eso vean mi video de México contra España, donde también tengo ahí una plática con mi esposo que es gallego, y hablamos de las diferentes expresiones, de cómo nos hemos traducido mutuamente desde que nos conocemos el español, y cómo esto nos ha enriquecido y ha hecho más divertido todo que si existiera un idioma formal para todo el mundo, ¿no? En algún momento tuve una discusión con alguien que decía eso, que debía de existir un idioma para todo el mundo y que así no habría guerras y que sería mucho más fácil comunicarnos entre todos. Yo pienso que el lenguaje es cultura. Si no podemos conocer más idiomas, pues por lo menos enriquecer nuestro idioma español, ¿no? Entonces esto fue lo que me pasó a mí cuando se solicitó que se hiciera una traducción de un español a otro español. Mientras uno pueda leer en idioma original los libros, es lo mejor. Siempre van a oír este consejo, que si puedes leer en versión original, mejor. O sea, que si hablas francés, leas el libro en francés. Y la versión original mía era en mexicano. Hablo de esto porque en alguno de los videos alguno de ustedes me preguntaba si tenía que cambiar los modismos que había escrito de la región desde la que este escritor escribía.
¿no? Y yo opino que no nada más no los debía de cambiar, sino que los debía de defender. Uno escribe y su contexto y su origen son parte del filtro que le da a uno su individualidad y su particularidad. En la literatura, entre más particular, más universal. ¿Qué quiere decir esto? Entre más nos metemos y nos atrevemos a ser nosotros mismos y a compartir algo sumamente personal, más probabilidades hay de que conectemos con un lector universal. Si tratamos de darle gusto a todos, vamos a acabar con un lenguaje neutral que realmente no va a tener una personalidad que pueda ser emotiva, que pueda hacernos sentir algo. Pensando en esto de los lectores españoles que habían solicitado que se hiciera una traducción a su idioma, entre comillas, yo había hecho un post en un antiguo blog mío donde había imaginado que le decían lo mismo a grandes autores de sus obras, ¿no? Entonces me imaginaba que el editor de Julio Cortázar llegaba y le decía, mira vos, che, Julio, que sí, que tu novela Rayuela está muy bien, pero que está muy argentina y mira que la están leyendo en otros lados. Entonces, ¿por qué no la españolizas? ¿O por qué no la mexicanizas? ¿O por qué no le quitas un poco de ese toque argentino? Porque está muy argentino. Pues parte del tema de Rayuela es que está muy argentina. Y eso es parte de lo que le enriquece, porque esos personajes los vemos, los sentimos y conocemos más de sus vidas que, aunque transcurren en distintos escenarios como en París, pues vienen de un contexto y es importante ese contexto. Y las expresiones enriquecen el texto, no lo empobrecen. Empobrecer sería formalizar todo y estandarizar todo. Y entonces en este blog, en este post, jugué más con eso y me imaginé también que se llegaba con Jane Austen y se le decía, oh, look Jane, mira Jane, fíjate que tus novelas acerca del mundo femenino y de las relaciones entre hermanas y toda esta onda femenina de las mujeres, pues está muy femenina. Y pues tú también tienes lectores masculinos, entonces pues te vamos a pedir que hagas una versión, es más, no, vamos a contratar a un hombre que haga una versión de tus libros que sea más como asexual o más masculina, para que haya las dos versiones, una para hombres y una para mujeres. Pues no, ¿no? Uno escribe desde lo que es y la historia es lo que es por su autor y por la visión particular de este autor. Y el lenguaje es una parte importante de eso. Entonces, para quien me preguntaba si debía de quitar los modismos, yo opino que no. Yo opino que un lector ya tiene la posibilidad de buscar lo que significan las expresiones y sobre todo de entenderlas dentro de un contexto y que eso solamente le va a enriquecer y lo va a volver más curioso. Cuando nos dan todo masticado, pues es más aburrido. Entonces no sean condescendientes con sus lectores. Y bueno, aquí les dejo otras portadas que sería interesante convertir, ¿no? Ahí tienen a las 10.000 kilómetros de viaje submarino, ¿no? En sistema métrico, porque nosotros no entendemos qué son leguas, entonces pues que lo adapten. Tenemos a un Don Quijote para el lector peruano, ¿por qué no? ¿No? El Don Quijote de Lima, porque pues, La Mancha, ¿qué es ese lugar? Nosotros somos peruanos, queremos que nos podamos identificar con este personaje, entonces que pase en nuestro país. Ahí tienen una versión para daltónicos de Caperucita Roja, porque sería muy mala onda que dejáramos la Caperucita Roja si hay gente que no puede distinguir bien los colores, ¿no? Y por último, aquí tenemos una versión del Capital de Marx, pero para capitalistas, ya no para socialismo, ¿no? Entonces yo creo que uno no tiene que adaptar su obra para un lector particular que no sea su lector ideal. ¿Qué es el lector ideal? El lector ideal es uno. Nosotros somos el primer lector de nuestra obra porque la estamos leyendo mientras la escribimos. Y a quien primero tiene que darnos gusto y dejarnos satisfechos es a nosotros. Yo siempre digo que con la literatura hay que ser autocomplaciente, pero me refiero no a una autocomplacencia de no esforzarse y mejorar y que esté refinado el estilo, que no tenga errores, que no tenga faltas de ortografía, etc. Con eso no hay que ser autocomplaciente, hay que siempre pedirse más, hay que tratar de mejorar todo el tiempo. Me refiero a darse gusto a uno mismo, en responder a las necesidades expresivas que tiene cada quien.
y si eso hace que un personaje que viene de un contexto específico hable de una manera, yo creo que hay que respetar eso. Otra de sus preguntas tenía que ver, no exactamente con esto, pero me preguntaba un chico que qué tanto se tiene que autocensurar si sus novelas tienen, por ejemplo, mucho sexo o mucha violencia. Repito, uno tiene que pensar en su lector ideal. El lector ideal va a entender lo que le queremos decir, va a entender nuestros guiños, es un lector que responde a... es como un alma gemela literaria nuestra. Entonces, ¿tú entenderías si te lo dicen de una manera o necesitas que te lo expliquen? Pasa mucho que tenemos autores que son condescendientes con el lector, que piensan que el lector es más tonto que ellos y que le quieren dar todo masticado. Uno como lector se da cuenta de cuando un escritor le habla así y no nos cae en gracia. Entonces no sean condescendientes con sus lectores y escriban lo que tienen que escribir. Uno tiene un llamado de escribir algo que siente la necesidad de escribir, de expresar, de sacar de adentro. Si tus novelas tienen que tener mucho sexo o tienen que tener violencia o tienen que tener lo que tengan que tener, tú antes que nada date gusto a ti mismo en esa acepción de la autocomplacencia. Escribe el llamado que tienes dentro de lo que tienes que escribir. No todos los libros son para todos los lectores. No todo el mundo tiene que poder entender el mismo libro, por eso hay tanta variedad y por eso yo cuando alguien dice que no le gusta leer, yo solo pienso que no ha encontrado su género favorito, ¿no? Pienso que hay literatura para absolutamente todos los gustos y que todos tenemos la alta probabilidad de conectar con un lector posible si le ofrecemos algo genuino. Yo no me preocuparía por llegar a muchos lectores, sino por llegar a los lectores correctos, los que van a conectar con lo que tú quieres decir, ¿no? La autocensura es una de los obstáculos más grandes para los autores. Uno siempre tiene una vocecita que le está diciendo, pero ¿y si esto lo lee mi mamá? ¿Pero ¿y si esto no le gusta a las editoriales? ¿Pero ¿y si esto? Uno no puede escribir así. Uno tiene que escribir dentro de un proceso de crecimiento personal. Uno tiene que escribir para sí mismo sin pensar en un lector potencial, porque esto nos hace filtrar lo que queremos decir y ni siquiera realmente nos garantiza que este lector vaya a ser universal. Uno no sabe, nunca sabe. No hay predicciones posibles de qué le va a gustar a los lectores, de qué se va a vender, de qué se va a publicar. Las editoriales se la pasan tratando de hacer estas predicciones porque quieren hacer dinero y a veces atinan y muchas veces no atinan y muchas veces sorprende qué es lo que de repente se pone de moda cuando menos se esperaba. Por último, tenía una última pregunta que aunque no es exactamente de este tema, está un poquito relacionada. Una de ustedes decía que tenía una novela ubicada en México, pero que los nombres propios mexicanos no le gustaban y que quería poner nombres extranjeros a sus personajes, que si esto estaba bien o mal. Bueno, yo les repito lo que he dicho en otros videos, no hay reglas, no hay bien o mal, tú puedes hacer lo que te dé la gana y puedes ponerle los nombres que quieras a tus personajes, pero piensa que al momento de escribir una novela, uno quiere lograr lo que en el cine llaman la suspensión de la incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Queremos que el lector hipotético se meta en la historia y nosotros como autores queremos meternos en la historia y imaginar que es real, que el mundo en el que nos estamos sumergiendo es real y existe. Entonces, si para ti es importante que sea México y vas a utilizar lugares mexicanos y contextos específicos de tu país y luego le pones a tus personajes Kevin y dices Kevin y no sé, Kevin y Kate iban caminando con sus guaraches comiendo enchiladas por Xochimilco, pues todos vamos a pensar que son unos turistas americanos andando por ahí, no vamos a creer que son mexicanos. Entonces tú piensa qué es lo que ayuda más a que tu texto se entienda y sea creíble. Muchos autores jóvenes, como han leído un montón de literatura americana, creen que este es mejor o nos acostumbramos a escuchar nombres gringos y nos suenan más cool, hasta cool. Es una palabra que no tiene una traducción idéntica en español, pero nos suenan mejor, nos gustan más. Tendemos a este malinchismo, a esto pensar que lo extranjero es mejor. No lo es. Créeme que hay un montón de nombres mexicanos hermosos y si no te gustan, pues busca por ahí nombres también colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, que suenen latinos y que no necesariamente suenen americanos o de un lugar que no conecta realmente con el contexto de tus
personajes. Espero que esto les haya dado luz en cuanto a los modismos y en cuanto a lo que es el lector ideal. Muchas gracias por escuchar, déjenme sus preguntas y comentarios aquí abajo. Como pueden ver, la mayoría de mis videos está inspirada en las preguntas que ustedes hacen y los cuestionamientos que tienen respecto al tema de escribir y de publicar. Yo soy Lorena Amquier, muchas gracias. Si este video te sirvió, te gustó, compártelo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y nos vemos pronto. Chao.